Gracias, muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Aquí está el hombre de los martes. Así es. El teórico de la economía. Bueno. Cuéntenos un poco, ¿le sorprendió o no el informe del comportamiento de la economía en el último mes que divulgó ayer el Banco Central? No, yo creo como que los estímulos del banco, de una forma u otra, se reflejan en el mes de septiembre. Ahora, eso no significa que nuestra economía va a tener un crecimiento alto este año. Yo creo que hay que mentalizarse en el sentido de que el crecimiento de la economía dominicana va a estar incluso cercano entre el 2 y el 2.5. Nosotros hicimos un ejercicio. No llegará al 3. Es difícil por razones incluso del contexto mismo en que se está desarrollando la economía mundial y también de cómo las políticas monetarias de una forma u otra, al margen de la reacción que han tenido los bancos centrales, pero el tema de la inflación, en cierta manera, generó un ajuste en las economías. En muchos casos fueron sobreajustes, en otros, pero la idea era que las economías disminuyeran su nivel de inflación. En el caso de la República Dominicana se logró. Ahora, no es una catástrofe que la economía dominicana no pueda crecer a su tasa cercana al 5%. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio de que el IMAE o el PIB crezca en promedio un 5%, supongamos que en el mes de octubre, noviembre y diciembre tengo un crecimiento. Un 5, eso no. Entonces, que eso es crecimiento potencial. Sí, pero eso no. Con ese nivel de crecimiento apenas se alcanza un 2.3, 2.4%. Que para que la economía pueda terminar creciendo un 3%, en estos 3 meses en promedio tienes que crecer un 9%, que es imposible. Por lo tanto, yo creo que el mes de septiembre está reflejando los estímulos que el banco ha venido dando, impulsando básicamente en los sectores de la construcción. El sector construcción, como tuvo un crecimiento negativo muy bajo, ahora se refleja un crecimiento de alrededor de 9.5, es un crecimiento muy alto, pero ahí está reflejando evidentemente elementos estadísticos. Si tú vienes de una base muy baja, entonces claro, el crecimiento va a ser muy alto. En comparación con el crecimiento anualizado. Pero hay una información unos detalles de información que aparece en el informe, de que en octubre el Banco Central ha puesto a circular mucho más dinero. En el sector construcción creo que hubo facilidades ampliadas de más de 40 mil millones. Los 40 mil millones. Entonces, y el banco ha venido fondeando básicamente porque está consciente de que debe de impulsar la actividad económica. Básicamente, porque esa actividad, claro, y básicamente la actividad económica que depende del financiamiento, el sector construcción, y además que que genera encadenamientos importantes. El turismo es un sector maduro, vamos a decir, es un sector que necesita poco, que la economía dominicana y la República Dominicana está bien ubicada en términos del espacio del sector. De manera que no me sorprende que tenga un crecimiento Pero importante. Aunque tiene ese crecimiento alto, parece que este año las remesas lo van a superar en aporte de divisas. Evidentemente, el turismo este año puede, como mucho, generar 8 mil millones de dólares. El Banco Central está hablando de 10 mil. Entonces, en el caso de las remesas, son 10 mil millones. 10 mil y 500 y tanto. Y el turismo, según la proyección del mismo informe, llegaría a 10 mil, aunque lo que van son 7 mil. Son 7 mil y algo a septiembre. Entonces, pero si llega a 10 mil, perfecto. Sí. Pero estamos hablando ya de una Pero son dos renglones clave, porque las inversiones extranjeras no van a llegar a 4 mil, hasta ya llegan a 4 mil y algo. El banco la proyecta a 4 mil y algo, pero supongamos que sean 3.800, 3.600. Al margen de las proyecciones que puede hacer el banco, que son en muchos casos proyecciones muy optimistas, pero yo creo que tampoco el desempeño de la economía dominicana este año hay que verlo como un elemento de catástrofe. No hemos acostumbrado a una economía de alto crecimiento, y eso hay que decirlo. Entonces, cuando las economías son de alto crecimiento, cualquier pifia que reduzca ese crecimiento... ¿Como lo de China? Como lo de China. Que China 5%, están diciendo que eso es demasiado bajo. Eso es muy bajo para una economía que crecía al 11, al 12, y que
precisamente en estos días han hecho correcciones, han mejorado los niveles, por ejemplo, de desempeño, las actividades económicas, el consumo de los hogares en China, y han retornado otra vez a una proyección de un crecimiento por encima del 5. Pero en el caso de Pero el 5 es bajo para China. El 5 es bajo para el desempeño histórico que ha tenido China. Ahora, profesor, han dicho ustedes, los expertos, de que no basta con la política monetaria, Claro, claro. que también la política fiscal tiene que cambiar. Claro. Y parece que el gobierno no está haciendo todas las inversiones que inclusive planificó. Claro. Mira, ¿qué pasa con eso? En el caso de las inversiones pueden haber varias cosas. En primer lugar, todos sabemos que hay una ley de contratación, de compra y contratación pública que en cierta manera está en un proceso de reforma que establece limitaciones en muchos casos. También en la forma de, tú puedes decir, mira, el gobierno... Pero esas limitaciones te pueden reducir el periodo, claro, en que tú, ampliar el periodo en que tú debes iniciar una obra, una compra, lo que sea, pero no te lo eliminan. Pero, si se planifica con tiempo, hay que tomar en cuenta esa posibilidad. Esa parte, pero también hay elementos muchas veces que se dan que de la administración pública, de temores, de situaciones que hay que salvar en aspectos, vamos a decir, ¿cuál es el retraso que tenemos en términos de lo planificado y lo ejecutado en materia de inversiones públicas? No, yo creo que la República Dominicana, en términos de las metas, yo creo que en una economía como la que estamos, en el desempeño, la inversión debe estar alrededor de un 3.5. La inversión pública está muy por debajo del 3.5, entonces hay una especie de margen que no se ejecuta de casi un 2%, y eso le quita evidentemente capacidad a la economía para reactivarse, y que una vez combinada con el sector, con las políticas monetarias, evidentemente que eso le restringe el crecimiento de la economía. Pero hay que prever que en lo que queda de año y en el primer semestre del año próximo va a circular mucho más dinero procedente del Estado. Claro, claro. Porque además de la necesidad de reanimar la economía, está el tema electoral, que hay que terminarle obras a los mira, pueblos. Tú sabes que la política monetaria tiene una incidencia directa, vamos a decir, para entrar a la respuesta de esa pregunta, directa en el sector privado. O sea, es muy fácil tú colocar un financiamiento a la banca privada y la banca privada inmediatamente lo desembolsa. Hay menos burocracia. No ocurre así en el caso de la política fiscal. El Estado tiene su propia dinámica y su propia burocracia que en muchos casos genera nudos que no permiten que la inversión pública sea una inversión pública fluida en ese sentido. Por lo tanto, eso es un elemento que uno también tiene que tomar en consideración en estos procesos. O sea, y eso le quita, como te he dicho, capacidad de reacción, de que la actividad económica sea mucho más fluida. Y en ese sentido, yo creo que esos son elementos que hay que irlo como viendo y observando y tratando de mejorar claramente. Pero sí es una realidad que nuestra economía va a terminar con un crecimiento que estará alrededor del 2.2 o 2.3%. Que es bastante bajo en comparación con lo que ha sido, como es un crecimiento que está por debajo del crecimiento potencial, claramente, y eso... Se habla del control de la inflación, pero todavía siguen los precios altos, sobre todo los alimentos, y también de muchos otros renglones, como la construcción. El cemento no ha bajado por nada. Profesor, ¿qué es lo que pasa? Mira, esos mercados, yo siempre he dicho y he usado una expresión, que los precios se suben por el ascensor y bajan por la escalera. Son lentos, realmente, porque hay restricciones en los mercados, los alimentos no han tenido la misma convergencia que la inflación promedio, por situaciones que se dan ya, no a nivel macroeconómico, sino a nivel de mercados muy particulares. El mercado de los alimentos es un mercado, lo hemos analizado, muy atomizado, muchos canales de comercialización. El caso, por ejemplo, de los materiales de construcción, son mercados que están también concentrados, a diferencia del mercado de los alimentos, que son muy atomizados, aquí están muy concentrados. Eso también influye, no hay mucha competencia. Y claramente también hay insumos cuyos precios a nivel internacional
son muy volátiles por situaciones que se están dando en países donde se producen esos insumos. Pero muchos de esos insumos han bajado. Pero han bajado, pero otros, al margen de que han bajado, también han bajado y han subido de nuevo por el tema de que hay países que son productores de esos insumos que están involucrados en situaciones de guerra o en conflictos. Por ejemplo, el tema de los combustibles es un tema que genera mucha volatilidad. En un momento determinado comenzaron a bajar, pero entonces surge un fenómeno geopolítico y entonces tienden a subir. Eso genera también una situación que impacta otros sectores, por ejemplo, como el sector de la alimentación, que utiliza el transporte, ¿verdad? Son elementos que hay que tomarlo en consideración, porque la volatilidad de un precio significa que suba y luego entonces baja, y suba y baja. ¿Y qué hace el productor? ¿O qué hace el importador? ¿O qué hace el vendedor? Bueno, que te planifica sobre la base de un precio, y ese precio puede estar muy por encima de lo que él lo adquirió. Se nos acabó el tiempo, profesor. Tal vez para el próximo martes sería conveniente que nos centremos en analizar el presupuesto. Claro. Que no camina. Lo están cogiendo suave ahí, como que no se esperan muchas novedades, ¿verdad? Tú sabes que el presupuesto en sentido general, pero hay que ver las particularidades, es un presupuesto muy parecido al que se va a ejecutar este año. Claro. O sea, con el mismo nivel de déficit, con los mismos niveles de financiamiento, y no hay como muchas expectativas de que sea un presupuesto que te genere un elemento disruptivo, que te expanda la economía, que asuma grandes endeudamientos. El gobierno en ese sentido ha sido un tanto prudente. Y la oposición está tranquila. Claro. Con eso. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención. Se acabó el programa de hoy y gracias a usted, profesor. Igual. Y mañana estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de su telediario 1+1.